Una tarde de noviembre, Raúl recibió una carta con membrete del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El sobre era grueso. Dentro había una resolución. El caso había sido oficialmente reconocido como indicio verosímil de violaciones graves de derechos fundamentales. No habría condena, no habría reparación económica, pero el Estado español sería instado a reabrir investigaciones similares y a colaborar con asociaciones de memoria. Raúl no se emocionó. Tampoco sintió justicia, pero algo se destrabó en su pecho, como una piedra que por fin se movía. Llamó a la coordinadora de la asociación. Le dio las gracias. Luego guardó la carta en una carpeta marcada con un solo número: 0. Ese era su verdadero archivo de nacimiento. En diciembre volvió por última vez a Villamiel. La casa de Teresa había sido alquilada por una familia joven. Él no tocó el timbre. Caminó hasta el cementerio. La tumba estaba limpia. Había flores secas, una vela apagada. Se sentó en la banca de piedra que habían instalado junto al ciprés. Sacó de su mochila una hoja doblada. La dejó sobre la lápida. No decía mucho. Solo: fuiste mi origen, aunque llegué tarde. No lloró. No rezó. Solo cerró los ojos. El viento movía las hojas con un ritmo antiguo. Al regresar a Cuenca, compró un árbol, un cerezo. Lo plantó frente a la ventana del escritorio. Dijo en voz baja: no por ella, sino por mí. Y siguió escribiendo. Hoy, si alguien encuentra sus libros en una biblioteca, no verá grandes portadas ni frases comerciales. Verá títulos sobrios, prólogos que comienzan con dudas, finales sin redención. Pero quien los lea sabrá algo importante: que hubo una mujer que no dejó de buscar, aunque el mundo la llamó loca, y que hubo un niño que desapareció sin ruido y regresó transformado en voz. Y eso, en un país lleno de silencios, ya era una victoria. La única posible, la única que queda. Lo abrió por curiosidad. En uno de los capítulos aparecía una mención vaga a una clínica cerrada en Toledo, con denuncias de partos sin registro y bebés desviados a familias con buenas intenciones. No mencionaba nombres, no confirmaba hechos. Pero para Raúl fue como una chispa. Estaba allí, otra vez, en tinta, en papel. Ya no era solo una voz. Se llevó el libro. Lo citó en un artículo que preparaba para una revista cultural. El texto se titulaba El lugar donde no nací, y comenzaba así: todos nacen en alguna parte. Yo nací en la ausencia, en la versión que me contaron, en una fecha imprecisa. Nací cuando alguien decidió que era mejor no saber de dónde venía. Y viví así, como una versión corregida de un niño que nunca existió. La revista lo publicó. Tuvo repercusión. Le llegaron mensajes, invitaciones a charlas, una propuesta para participar en un congreso sobre identidad y memoria. Aceptó algunas, rechazó otras. No quería convertirse en figura, solo en testigo. Una tarde de junio, mientras organizaba documentos para enviar al Tribunal Europeo, Raúl encontró un objeto olvidado. Una grabadora pequeña, de cassette, que Teresa usaba para grabar clases de costura en los años 80. Había una cinta dentro. La puso con cuidado. El sonido era débil, lleno de ruido blanco. Pero se escuchaba una voz. Era la de Teresa. Grababa notas sueltas, reflexiones. La mayoría eran sobre costura, recetas, recordatorios domésticos, hasta que en una parte dijo algo que Raúl no había escuchado nunca. Hoy soñé con él. No como bebé, como hombre. Tenía barba. Me miraba desde la estación. No decía nada. Pero supe que era él. Me desperté llorando. No sé por qué. Tal vez porque nunca lo veré así. Raúl detuvo la cinta. La rebobinó. Volvió a escuchar. Y esta vez sí lloró. No como antes, con rabia o culpa. Lloró con una mezcla de ternura, de desahogo, de reconocimiento. Ella lo había soñado cuando aún era imposible imaginarlo.
Él se convirtió en ese hombre. El proceso judicial seguía lento, burocrático, indiferente. Pero ya no era el centro de su vida. Lo importante había ocurrido fuera de los tribunales, en la cocina de su madre, en la higuera, en la frase grabada, en las carpetas rotuladas con sus propias manos. A finales del verano decidió donar parte del archivo al Centro de Memoria Histórica. Hizo copias de todo, digitalizó documentos, escribió una carta de acompañamiento. No pido justicia, pido permanencia, que nadie vuelva a decir que no sabía. La carta fue leída en un acto público. Se hizo un panel con su caso. Nada espectacular, nada mediático, pero suficiente. Raúl no asistió. Ese mismo día tomó un tren a Santa Cruz del Retamar. Volvió al lugar donde desapareció. La casa ya no existía. El terreno estaba vacío, con maleza y un portón oxidado. Se acercó despacio. Nadie le impidió entrar. Caminó hasta el punto donde Teresa decía que había dejado la manta. Cerró los ojos. El aire era distinto. O él era otro. Dejó una piedra pequeña sobre la tierra. No como homenaje, sino como señal. Al regresar, anotó en su cuaderno: no me encontré a mí mismo. Me acepté como fui inventado. Y eso basta. Esa noche durmió por primera vez en años sin despertarse, sin pesadillas, sin sobresaltos. Pasaron 2 años. El mundo siguió su curso con la misma indiferencia con la que había seguido cuando Marcos desapareció en 1980. Pero algo, en lo invisible, había cambiado. Raúl ya no vivía en Barcelona. Había dejado la ciudad en silencio, sin avisos, sin despedidas. Compró un pequeño terreno en las afueras de Cuenca, cerca de un río, con una casa baja y silenciosa, donde podía escribir, leer y caminar entre árboles sin nombre. No buscaba paz, nunca la había conocido. Pero allí, en ese entorno ajeno a su infancia robada y su adultez saturada de recuerdos, encontró algo parecido al sosiego. El teléfono sonaba poco. Las visitas eran escasas. A veces le escribían lectores del libro, pidiéndole que les ayudara a buscar su origen. Él respondía con respeto, pero sin promesas. Ya no quería cargar historias ajenas. Bastante había hecho con sobrevivir la suya. Mantenía contacto con algunos miembros de la Asociación de Víctimas. Había sido testigo en un par de audiencias. Había escrito un artículo más, uno solo, para un suplemento dominical titulado «Una infancia no puede devolverse, pero sí nombrarse». No dio entrevistas, no firmó contratos. Cuando le ofrecieron llevar su historia al cine, contestó con una sola frase: «El horror no necesita decorado». Pasaba las mañanas escribiendo un libro que no pensaba publicar. Lo llamaba Fragmentos de una madre real. Era una narración en segunda persona. Cada capítulo comenzaba con un tú dirigido a Teresa. Contaba no lo que pasó, sino lo que él imaginaba que ella sintió, pensó, soñó. Era una forma de habitar su memoria sin encerrarla. No era ficción. Era una conversación imposible. Cada página era una despedida. Y al despertar, sintió que al fin había nacido. «Llegó después de que tu padre muriera», dijo sin emoción. Ni siquiera la abrí. Ya sabía lo que diría. Raúl la guardó de nuevo, pero esta vez en su carpeta de archivo. Le pondría un nombre, una referencia, algo que lo mantuviera vivo para futuros lectores. El pueblo también lo miraba distinto ahora. Al principio lo evitaban. Era el hijo de la mujer con la tragedia. Luego, tras el libro, comenzaron a saludarlo con más cordialidad. Algunos hasta le preguntaban si pensaba quedarse. Raúl no sabía qué responder. No se veía envejeciendo allí, pero tampoco se sentía del todo en casa en ninguna otra parte. Un día, en la panadería, una señora mayor se le acercó. Lo tocó en el brazo,
con dedos secos y frágiles. «Yo conocí a tu madre cuando eras chiquito», dijo. «Tenías los ojos igualitos. Siempre fuiste un niño tranquilo». Raúl no corrigió. No dijo que nunca había sido ese niño. Dejó que la imagen flotara, como flotan los recuerdos errados que ya no vale la pena desmontar. En marzo recibió una llamada desde Bruselas. El Tribunal Europeo había aceptado avanzar con una fase preliminar de la investigación. No era una garantía de juicio, pero tampoco era un no. Raúl se lo contó a Teresa mientras le daba la sopa. «No va a cambiar nada, lo sé, pero me alegra», dijo. Ella lo miró con cierta ternura. «A veces basta con que quede escrito, que alguien lo lea dentro de 100 años y diga, esto pasó». Él sonrió. Le besó la frente. Ya no necesitaban decirse madre e hijo. Lo eran. Y eso era suficiente. La salud de Teresa empezó a declinar más rápido de lo previsto. Los médicos hablaron de complicaciones silenciosas. Una noche comenzó a tener fiebre. Al amanecer la llevaron al hospital comarcal. Raúl la acompañó todo el tiempo. No se separó de la silla junto a su cama. Dormía poco, comía mal, escribía en servilletas cuando no tenía papel. Le leía noticias, poemas, fragmentos de libros. Teresa respondía poco, pero lo miraba, y en sus ojos había una calma que no había tenido en décadas. Una madrugada se despertó y le pidió algo. «¿Me lees lo del pozo?» «¿Qué pozo?» «Lo que escribiste, sobre cuándo me buscabas». Raúl entendió. Abrió su portátil, buscó el archivo. Leyó. La madre cavaba con las manos donde nadie cavaría, en campo seco, entre piedras. No buscaba un cuerpo, ni un milagro. Buscaba una grieta. Algo que le dijera, estuvo aquí. Yo también busqué, y encontré esa grieta. Y ahí, entre tierra dura, apareció ella. No como era, sino como siempre había sido. Teresa cerró los ojos, respiró hondo. «Ahí estoy, en ese lugar. Gracias». Fueron sus últimas palabras. Murió 3 días después, sin dolor, sin sobresaltos. Raúl la enterró en el cementerio del pueblo, junto a Julián. No por amor, sino por ciclo, por cerrar. El día del entierro llovió. Solo fueron 7 personas. Ninguna palabra larga, ningún discurso. Raúl dejó sobre la tumba una flor seca y una hoja doblada. Decía: «Te busqué durante toda una vida que no sabía que era mía. Y cuando te encontré, me encontré a mí. Gracias por no rendirte». Después del entierro, Raúl se quedó en Villamiel una semana más. Ordenó la casa, empacó libros, documentos, fotos, guardó todo en cajas etiquetadas. Una decía: «Antes de mí». Otra: «Después de ti». La última noche salió al jardín. Se sentó bajo la higuera, en el mismo sitio donde su madre decía haberlo visto por última vez siendo un bebé. El lugar no había cambiado. Seguía el mismo tronco, la misma tierra seca, el mismo silencio, y por primera vez no sintió rabia, ni vacío, ni tristeza, solo una certeza simple: estuvo aquí. Raúl regresó a Barcelona a finales de marzo, esta vez con una carga distinta. No solo era el heredero de una memoria, sino también el custodio de una historia que nadie más podía contar. En su apartamento, las cajas ocuparon todo el salón, una mezcla de objetos cotidianos, carpetas con documentos, cuadernos de su madre con la letra temblorosa y recortes que ya conocía de memoria. Los dejó allí varios días, sin abrir, no por desinterés, sino por respeto. Había algo sagrado en ese desorden. Volvió al trabajo en la editorial, aunque de forma parcial. Le costaba concentrarse. Las palabras le pesaban más que antes. Le molestaba corregir libros ajenos, mientras el suyo seguía latiendo, incompleto. Había terminado uno, sí, pero dentro de él había otro, más áspero, menos publicable. Ese que escribía de madrugada, con frases a medio hacer y pasajes que nunca mostraría.
comenzó a visitar con frecuencia la Biblioteca Nacional. No por información, sino por rutina. Le gustaba estar rodeado de silencio ajeno, de otros que también buscaban sentido. Llevaba su portátil, escribía hasta el cansancio, luego paseaba por los pasillos como si fueran pasajes del pasado. Una tarde encontró un libro pequeño, escondido entre otros de tapa gris. Se titulaba Historias de nacimientos no contados, firmado por una enfermera retirada. Entre ellos encontró carpetas con nombres de mujeres, fechas de partos, listas numeradas. Algunas anotaciones decían: transferido a Madrid, familia L confirmada. Otras llevaban sellos médicos y cruces a lápiz. No entiendo todo lo que significan, dijo Irene, pero sé que no era normal. Raúl revisó los documentos con manos temblorosas. Algunos nombres se repetían, otros eran ilegibles, pero encontró una página donde se leía: nacido 17 de noviembre de 80, madre soltera, sin lactancia, piel clara, lunar, confirmado para pareja G. «Eres tú», dijo Irene en voz baja. Raúl no supo qué responder. Era como ver una autopsia de su origen, todo reducido a términos clínicos, fechas, rasgos, transferencias. Irene le entregó una caja con copias. No quería problemas, solo paz. Volvió a casa con la cabeza ardiendo. Esa noche no durmió. Al día siguiente llamó a Teresa. «¿Estás bien?», preguntó ella con esa voz baja que usaba solo cuando lo sentía lejos. «Sí, pero necesito contarte algo, y no por teléfono». Viajó ese fin de semana, llevó la caja. Se sentaron en la mesa de la cocina. Teresa miró los papeles sin tocarlos, como si quemaran. Raúl le explicó todo: el lunar, la fecha, la madre soltera, la entrega. Confirmado para pareja G. «G de gallego», dijo él. «Mi apellido». Teresa se quedó en silencio largo rato. «¿Sabes qué pienso?», dijo al final. «Que incluso si hubiera sabido todo eso en 1980, no habría servido. Nadie me habría escuchado. Yo era solo una mujer del campo, sin abogado, sin dinero, sin nombre. Y yo era un bebé sin historia», añadió Raúl. Esa noche no hablaron más, pero no hizo falta. Durante los meses siguientes, Raúl armó un informe con todo el material que tenía. Lo presentó ante una asociación internacional de derechos humanos. Le pidieron paciencia. Le dijeron que era posible iniciar una denuncia formal en tribunales europeos. Le advirtieron que podría tomar años, que tal vez nunca llegaría a una sentencia, pero que el solo acto de presentar el caso ya sería una declaración de existencia. Raúl aceptó, no por venganza, sino por memoria. La denuncia se archivó en España por falta de elementos probatorios suficientes, pero el Tribunal de Estrasburgo aceptó evaluarla. El proceso quedó abierto. En otoño, Teresa cayó enferma. Un día se desmayó en la cocina. Los análisis revelaron una insuficiencia renal avanzada. El médico fue claro. No era terminal, pero era progresivo. Requería tratamiento constante, vigilancia y alguien cerca. Raúl se trasladó temporalmente a Villamiel. Llevó su portátil, su cuaderno, su silencio. Cuidó a Teresa sin decir que lo hacía por amor. Lo hacía porque sí, porque había algo en ella que seguía siendo su raíz, aunque rota. Por las noches le leía en voz alta partes del libro. No el que publicó, el otro, el privado, el que escribía solo para ellos. Ella lo escuchaba con los ojos cerrados. A veces sonreía, a veces no. En una de esas noches, mientras la lluvia golpeaba suave las persianas, Teresa dijo algo sin abrir los ojos. «Gracias por no odiarme». Raúl se quedó quieto. «No podría, aunque quisiera», dijo, «porque fuiste la única que me buscó. Y eso lo cambia todo». Y en ese instante, por primera vez, se sintieron madre e hijo sin duda alguna, sin condiciones, sin pasado.
solo lo que eran. Allí, en ese presente tan precario como necesario. El invierno volvió a caer como una losa sobre Castilla-La Mancha. Las mañanas eran blancas de escarcha y las tardes cortas, apagadas por un cielo sin matices. Raúl se acostumbró al ritmo pausado del pueblo. Las campanas de la iglesia a las en punto, los pasos de los vecinos sobre la grava, el silencio espeso que solo rompía el canto lejano de un gallo o el motor de un tractor. Teresa respondía bien al tratamiento, pero cada semana parecía más cansada. Había días en los que no se levantaba de la cama. Raúl preparaba la comida, la ayudaba a ducharse, limpiaba el piso sin hacer ruido. No se quejaba. No lo vivía como un sacrificio. Era una forma de redención que no había pedido, pero que aceptaba con una serenidad que antes no le era natural. Por las noches seguía escribiendo. Había abandonado el cuaderno. Ahora todo lo volcaba en el ordenador. Páginas y páginas de recuerdos propios y prestados, pasajes narrados como si los hubiera vivido y otros que simplemente inventaba para llenar los huecos. No lo llamaba ficción. Lo llamaba verdad posible. Una tarde de febrero, mientras repasaba documentos viejos, encontró una carta sin abrir entre los papeles de Teresa. Estaba fechada en 1984. El sobre era de la policía judicial. Dentro, un aviso seco. Causa archivada por falta de pruebas. Sin novedades relevantes. Se recomienda cierre definitivo del expediente. Raúl la sostuvo entre los dedos con un desprecio sordo. Lo que para el sistema era una frase de trámite, para ellos había sido una sentencia de silencio. Se la mostró a Teresa, que apenas alzó la vista. Decidió entonces escribirle una carta a la única persona que tal vez supiera algo más, a su madre adoptiva. No se hablaban desde hacía meses. Él había cortado todo contacto tras confirmar su origen. Pero ahora necesitaba una pieza más. No por rabia, sino por necesidad. La carta era breve. Necesito saber si sabíais algo, si alguien os lo dijo, si os pagaron por mí. No quiero discutir, solo quiero la verdad. Sé que no soy el niño que esperabais, pero tampoco fui el que perdieron. Solo quiero saber quién fui. Esperó una semana, 2, no hubo respuesta. Hasta que un sobre blanco llegó sin remitente con un papel doblado. Nunca supimos la verdad completa, solo que un médico nos dijo que había un niño disponible, que la madre no podía cuidarlo, que era legal. Nunca firmamos nada raro. Pagamos gastos, sí, pero no fue dinero. Fue una donación. Eso nos dijeron. Lo amamos desde el primer día. Si ahora nos odias, lo entendemos, pero no fue con maldad. Raúl leyó la nota con una mezcla de alivio y náusea. No era una confesión, tampoco una negación. Era una verdad tibia, como casi todo lo que había rodeado su vida. Se la mostró a Teresa. Ella la leyó en silencio. ¿Y ahora qué?, preguntó. Raúl no respondió de inmediato. Luego dijo: «Ahora nada, lo escribo, lo dejo y sigo. Porque si me quedo aquí, me muero». En octubre, el libro se publicó. Fue modesto en ventas, pero ruidoso en algunos círculos. Asociaciones de víctimas lo celebraron. Un programa de radio le dedicó 1 hora. Una revista cultural publicó una reseña titulada «El hijo sin nombre, cuando escribir es lo único que queda». Raúl recibió mensajes de gente que decía haber vivido lo mismo. Algunos le agradecían. Otros lo acusaban de remover basura. Él contestaba a todos con una frase estándar: «No busco justicia, busco registro, para que no digan que no pasó». En diciembre volvió una última vez al pueblo. Era Nochebuena. Teresa lo esperaba con el brasero encendido y un vino abierto. Comieron bacalao. Hablaron poco. A medianoche salieron a la calle. Hacía frío, pero el cielo estaba limpio. «¿Sabes qué me jode?»,
dijo Raúl mirando hacia las estrellas, que no sé si todo esto fue una tragedia o solo una vida más. Teresa se lo quedó mirando. Fue ambas cosas, respondió, pero tú seguiste, y eso ya es más de lo que muchos logran. No se abrazaron, nunca fueron de tocarse, pero compartieron esa noche con una paz extraña, como si lo más insoportable ya hubiera ocurrido. Cuando Raúl se fue al día siguiente, no prometió volver, y Teresa no pidió que lo hiciera, porque por primera vez ambos sabían que no hacía falta. Los meses siguientes fueron más silenciosos que nunca. No hubo cartas, no hubo visitas, solo el paso del tiempo, que como una lluvia fina iba borrando las marcas más recientes sin tocar las cicatrices antiguas. Teresa seguía limpiando en el colegio, aunque más despacio. Se había vuelto más lenta, más frágil. A veces se olvidaba de palabras sencillas. Otras veces despertaba desorientada, como si el pasado y el presente estuvieran mezclados en la misma habitación. Cada tanto, una vecina del pueblo le preguntaba por el libro de su hijo. Ella respondía con frases breves. No presumía. Tampoco lo escondía. Sabía que muchos la miraban con un respeto nuevo, teñido de algo que no sabía si era admiración o lástima. En Barcelona, Raúl continuaba con su vida en forma de borradores. Había comenzado un segundo proyecto, esta vez más introspectivo. Un texto sin estructura fija, como un cuaderno de apuntes rotos. Escribía frases sueltas. Fui hijo sin infancia. Mi madre me encontró, pero ya era tarde. No hay justicia cuando los culpables están muertos o protegidos por el olvido. No pensaba publicarlo. Era para él. La editorial lo presionaba con una reedición. Le pedían convertir su historia en una serie documental. Un productor le ofreció adaptarla para televisión. Raúl lo rechazó todo. No porque no quisiera contarla, sino porque no soportaba verla convertida en mercancía. Su historia no era entretenimiento. Era un hueso roto. En abril de 2002, recibió una carta manuscrita, con sello de Toledo. El remitente era un nombre que no reconocía. Irene M. Galás. Dentro había una carta breve. Soy sobrina de Martín Galás. Mi tío murió en 1991. Sé que estuvo involucrado en cosas que la familia calló. Encontré documentos en su casa después de su muerte que nadie quiso guardar. Si te interesa, podemos hablar, pero solo en persona. Había un número de teléfono y una dirección. Raúl dudó durante días. Luego, un martes al mediodía, tomó un tren. La casa estaba en un barrio residencial, entre chalets bajos y jardines apagados. Irene era una mujer de unos 40 años, delgada, con una expresión tensa que no se relajó ni cuando le ofreció café. Le explicó que su tío había sido médico, sí, pero también un hombre reservado, con zonas oscuras que su familia prefería ignorar. Cuando murió, ella heredó parte de sus libros y papeles. Ellos insistían en que todo había sido legal, que firmaron papeles, que confiaron en el médico, que nunca sospecharon nada. Raúl no les creía, pero tampoco tenía pruebas para acusarlos. Vivía solo en un piso pequeño del barrio de Sanz. Había pedido una excedencia en la editorial. Apenas salía. Leía durante horas, especialmente libros sobre identidad, trauma, memoria. Había comenzado una terapia que abandonó después de 3 sesiones. Le molestaba que le preguntasen cómo se sentía. No sabía cómo poner en palabras lo que sentía. En abril recibió una carta sin remitente. Dentro, una fotocopia de una partida de nacimiento. El nombre del médico, Martín Galás. La fecha, 17 de noviembre de 1980. Nombre del recién nacido, sin identificar. Lugar del parto, Clínica Virgen del Prado. Madre, información no proporcionada.
Era la pieza que faltaba. Raúl se quedó toda la noche mirando ese documento. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Denunciar, exponer, contar. ¿Pero a quién? ¿Para qué? ¿Para que algún burócrata archivase otro papel? ¿Para que alguien dijera que era un caso cerrado? Finalmente llamó a Teresa. «Necesito verte», dijo. «Ven cuando quieras», respondió ella sin dudar. Se encontraron en el portal de su casa. Raúl llevaba una carpeta. Teresa había preparado café. Se sentaron frente a frente. Él habló durante 1 hora. Le contó todo lo que había encontrado, lo que le había enviado Emilia, lo que había investigado por su cuenta. Le dijo que estaba pensando en escribir su historia, que no sabía si lo haría como libro, como artículo, como carta a nadie. «No quiero hacer justicia, quiero dejar algo», dijo. «Algo que diga que esto pasó, que no me lo inventé, que tú tampoco». Teresa lo escuchó sin interrumpir. «¿Me vas a mencionar?», preguntó cuando terminó. Raúl la miró. Dudó. «Solo si tú quieres». Ella asintió con la cabeza sin hablar. Luego sacó una caja del armario. Dentro, papeles que él nunca había visto. El parte original de desaparición, el recorte del ABC, una nota escrita a mano por Julián. «No sé si esto se puede reparar, pero si algún día vuelves, dile que lo amaba». Raúl la leyó sin reaccionar. No conocía a su padre biológico. No sabía si quería conocerlo, aunque ya estuviera muerto. No sabía si creía en ese amor que decía la nota. Esa noche no se fue. Durmió en el sofá, como la primera vez. Teresa se despertó temprano, preparó café y lo miró desde la cocina. Tenía el mismo gesto. La cabeza ladeada, la boca ligeramente abierta. Era su hijo. Pero también era otra persona. Y eso dolía. Más que haberlo perdido. El verano llegó temprano ese año. A finales de mayo, Villamiel ardía en su propia calma, con los árboles vibrando bajo el peso del calor y las persianas bajas desde el mediodía. Teresa salía menos. Las piernas le dolían, y a veces la memoria también. Algunas mañanas se despertaba confundida, creyendo que todo había sido un mal sueño. Pero entonces encontraba los correos impresos, las carpetas, la taza de Raúl aún en la estantería. Él no volvió a quedarse a dormir, pero pasaba cada 2 semanas. Venía en tren, traía libros, le mostraba borradores de lo que estaba escribiendo. Un texto raro, mitad crónica, mitad diario, donde mezclaba hechos, recuerdos y conjeturas. Lo titulaba provisionalmente «Nacido sin historia». Teresa lo leía con atención. No corregía nada. Solo preguntaba, de vez en cuando, «¿Esto es verdad? ¿Lo recuerdas así?». Raúl siempre respondía igual. «No lo recuerdo, pero me lo contaron así. Y yo ya no sé qué parte de mi vida es mía y cuál me la prestaron». El proyecto crecía. Una editorial pequeña de Madrid mostró interés. Querían publicarlo a final de año. Le pidieron ampliar detalles, testimonios, incluir otros casos. Raúl empezó a viajar, a entrevistar, a comparar archivos. Se obsesionó con la clínica, con los nombres que se repetían en distintas provincias, con los expedientes destruidos o perdidos. Pero todo tenía un límite. El Estado no reconocía oficialmente los robos de bebés como política sistemática. Había asociaciones, sí, informes, sí, pero la justicia no avanzaba. Los culpables, si estaban vivos, negaban. Los jueces, si aceptaban leer, archivaban. La verdad se asentaba como una lápida, pesada, conocida, pero inútil. Un día, Raúl volvió de un viaje distinto. Había estado en Toledo. Visitó el solar donde antes estaba la Clínica Virgen del Prado. Ahora era un aparcamiento, con polvo, grietas y una hilera de farolas torcidas. Preguntó por antiguos empleados. La mayoría había muerto. Uno, un celador retirado, se negó a hablar. Otro, una mujer de 82 años, dijo por teléfono:
Yo solo pasaba escobas, hijo. A mí no me metan. Pero una noche, mientras recorría el archivo diocesano, donde se guardaban documentos de clínicas religiosas, encontró un dato. Un nombre que no conocía. Sor Pilar. Aparecía como encargada de la atención a parturientas entre 1977 y 1982. Consultó registros. Nada. Consultó al obispado. Nada. Lo incomodó. Pero también lo empujó. Volvió a contactar a una ONG que trabajaba con estos casos. Quería acceder a archivos judiciales, intentar abrir su expediente de adopción. Lo rechazaron una vez más. Decían que los documentos no existían, que el juez que firmó el caso había muerto, que la clínica no tenía registros. Pero una voluntaria, una mujer mayor, le dio una pista. Busca en el archivo del Colegio de Médicos de Toledo. Allí a veces aparecen nombres que no figuran en los papeles. Raúl lo hizo y encontró algo. Un nombre, Dr. Martín Galás, el mismo que figuraba en su certificado de nacimiento, aunque en aquel documento apenas se leía. Pero el nombre completo sí estaba en una lista de sancionados del año 1985. Había sido expulsado del colegio por conductas contrarias a la deontología profesional. Sin detalles, solo una nota que decía: manipulación de registros clínicos y colaboración en procesos irregulares de entrega de recién nacidos. Raúl se quedó mirando esa frase durante una hora. Entonces lo supo. Había sido parte de un engranaje. No era un caso aislado. Su historia no era una tragedia familiar, sino una pieza más de una red de silencios construida durante décadas. Quiso contárselo a Teresa, pero dudó. Le escribió una carta. A mano. No se la envió. En cambio, se subió a un tren. Esa noche llegó sin avisar. Llamó al timbre. Teresa abrió con una bata raída y el pelo deshecho. Al verlo, no dijo nada. Lo dejó pasar. En la mesa de la cocina, Raúl puso la carpeta con los papeles. Era cierto, dijo. Me vendieron, me entregaron. Nunca fui adoptado. Fui comprado. Teresa no lloró, solo dijo: lo siento tanto, y lo decía de verdad, pero no servía de nada. Raúl se quedó 2 días, habló poco, miraba mucho por la ventana. Dormía mal, tenía pesadillas. A veces se despertaba gritando, como si volviera a ser ese niño sin nombre en los brazos de alguien que no recordaba. Al tercer día, le dijo a Teresa que no volvería por un tiempo. Tengo que hacer mi vida. No sé cómo, pero tengo que hacerla. Ella asintió. Y cuando cerró la puerta, supo que ahora sí lo había perdido para siempre. El invierno se instaló de lleno en Villamiel. Teresa pasaba los días entre el colegio, la compra y el sofá donde ahora pasaba más horas de las necesarias. Había vuelto a su rutina, pero no era la misma. Algo se había roto en su interior de forma definitiva. No era el dolor lo que la desgastaba, sino el hueco que dejaba Raúl, esa presencia intermitente que parecía más frágil que cuando ni siquiera lo tenía. Volvía a escribirle mensajes breves cada pocos días. Algunos respondía con monosílabos, otras veces simplemente leía y no contestaba. Teresa no insistía. Solo le dejaba la puerta entreabierta, como quien mantiene la luz encendida en la noche, por si alguien se arrepiente de estar lejos. En marzo de 2001, la periodista que había escrito el artículo volvió a contactarla. Le dijo que otras madres habían leído su historia y estaban dispuestas a hablar, que la pieza había abierto una grieta en el muro, que tal vez, si más casos salían a la luz, podrían reabrir una causa penal. No para encontrar culpables, le dijo, sino para dejar constancia, para que esto no se borre. Teresa accedió a una segunda entrevista. Esta vez habló con más calma, con más claridad.
no solo sobre la desaparición, sino sobre el silencio posterior, sobre la culpa, sobre la transformación lenta de una mujer en sombra. La periodista escribió una segunda parte, publicada con el título El hijo robado, cuando la justicia no llega, pero la verdad arde. Esa publicación fue distinta. Ya no provocó solo comentarios o reacciones de compasión. Provocó nombres, correos, personas que señalaban médicos, monjas, comadronas, funcionarios. Algunos se atrevían a hablar con nombre propio, otros número. Pero el patrón era el mismo. Nacimientos irregulares entre los años 1975 y 1985, en provincias alejadas de los grandes centros, con certificados manipulados, sin madres visibles. Uno de esos correos contenía una bomba. Una mujer llamada Emilia, de Alicante, decía que su hermana había trabajado como enfermera en la misma clínica donde supuestamente nació Raúl, que la despidieron de forma repentina, que siempre hablaba en voz baja de cosas sucias que vio allí y que antes de morir, en 1998, le confesó que algunos niños se entregaban a familias a cambio de sobres cerrados, sin contratos, sin jueces. Emilia incluso recordaba un nombre: Galás. Teresa guardó todo eso en una carpeta azul. No sabía qué hacer con ello. Ni siquiera sabía si Raúl quería seguir escarbando. Dudaba, y cada vez que dudaba, dejaba pasar más tiempo sin llamarlo. En Barcelona, Raúl intentaba continuar con su vida. La verdad, lejos de liberarlo, lo había encadenado a una sensación de vacío constante. Había cortado la relación con sus padres adoptivos. No los odiaba, pero no podía verlos sin pensar en la posibilidad de que supieran algo. El fiscal no aceptó abrir el caso. Los documentos estaban incompletos. El testimonio del exempleado era anónimo. Nadie quería revolver el pasado. La decepción fue dura. Raúl se encerró. Dejó de responder durante días. Teresa le escribía cada mañana: «Estoy aquí». A veces contestaba con un simple «gracias», otras veces nada. Finalmente, un domingo por la tarde, él apareció en su casa. Llevaba una mochila, el pelo más largo, la mirada distinta. «No sé qué quiero, Teresa», dijo. «No sé si quiero ser tu hijo, o solo ese chico que se perdió un día. No sé si puedo empezar de nuevo. No sé si quiero». Teresa lo miró sin moverse. «No tienes que decidir nada ahora. Yo ya te encontré. El resto es tuyo». Él se quedó esa noche. No durmieron mucho. Hablaron hasta el amanecer. Compartieron fotos, recuerdos, trozos que no encajaban del todo. En algún momento, Raúl se durmió en el sofá, con la cabeza ladeada, y el mismo gesto que Teresa recordaba del niño que dormía bajo la higuera. Y por primera vez en 20 años, ella pudo cerrar los ojos sin sentir miedo. Los días siguientes transcurrieron con una calma incierta, como si la realidad se hubiese detenido a la espera de algo más. Raúl se quedó en Villamiel durante una semana. No fue una visita sentimental, ni un reencuentro cinematográfico. Fue un ensayo de convivencia entre dos desconocidos, unidos por la biología y separados por la historia. Compartían silencios más que palabras, gestos torpes, intentos de acercamiento que a veces se quedaban a mitad de camino. Raúl dormía en la habitación que había sido del hermano de Teresa. La casa era pequeña, austera, con muebles antiguos y olor a lejía. Teresa cocinaba sin preguntar gustos, y Raúl comía sin comentar sabores. Algunas noches salían a caminar por las afueras del pueblo, bajo un cielo sin luces, donde las estrellas parecían colgar más bajas que en la ciudad. En esos paseos decían lo justo, recordaban detalles sueltos, hablaban de cosas neutras, el clima, la sequía, las obras en Madrid. A veces Teresa sacaba alguna caja,
Mostraba una foto, un recibo, una carta vieja del seguro. Pero el hueco no se llenaba. Una tarde de jueves, Raúl encontró en un armario una caja de zapatos con papeles arrugados. Dentro había recortes de periódico sobre la desaparición de Marcos, notas escritas a mano por Julián, fechas, horarios, nombres y un sobre sin remitente, amarillento por el tiempo. Lo abrió. Era una carta anónima, escrita con letra temblorosa. No fue un accidente. Averigua lo que hacía tu marido con los de Torrijos. Raúl bajó las escaleras con la carta en la mano. ¿Esto lo conocías?, preguntó mostrando el papel. Teresa lo miró sin sorpresa. Sí, llegó una semana después de que desaparecieras. Lo entregó un chaval en bici. Nunca supimos quién la escribió. ¿Qué hacía Julián en Torrijos? Ella dudó. Respiró hondo. Julián tenía un negocio raro. Vendía piezas de maquinaria agrícola, pero no siempre eran legales. Compraba motores viejos, los desmontaba, los vendía como nuevos. Tenía deudas, con gente fea. Yo no sabía mucho, no quería saber. Raúl no dijo nada. Volvió a guardar la carta. Esa noche no cenó. Al día siguiente anunció que regresaba a Barcelona. Dijo que necesitaba espacio. Teresa no insistió. Sabía que no podía retener a alguien que había vivido toda su vida lejos de ella. Le preparó un tupper con tortilla y le dejó en la mochila una foto de él de bebé que había conservado en un cuaderno. No se abrazaron. Solo se despidieron como quien se verá otra vez, aunque ninguno lo crea del todo. Pasaron meses. Raúl le escribía cada tanto. Mensajes breves, neutrales. Ella respondía con fotos del pueblo, comentarios sobre la floración de los almendros, recetas que él no probaba. Pero la distancia crecía. No era física, era algo más denso. Como si el peso de lo que sabían los estuviera alejando. Hasta que, en diciembre, llegó la noticia. Una periodista de investigación de un medio digital la llamó. Había oído hablar del caso. Una asociación de víctimas de niños robados había filtrado información sobre la Clínica Virgen del Prado. Teresa no entendía cómo habían conseguido su número. La periodista hablaba rápido, citaba fechas, nombres, estructuras ilegales, conexiones con órdenes religiosas, médicos fallecidos. «Hay más como usted», dijo. «Muchas más», le pidió una entrevista. Teresa se negó al principio. Luego aceptó con condiciones. No quería cámaras, no quería nombres reales, no quería volver a ser la mujer del hijo desaparecido. La entrevista se publicó en enero. Se titulaba El archivo del olvido. La madre que encontró a su hijo entre líneas de internet. Tuvo impacto. Cientos de mensajes, comentarios, personas contando sus propias historias. Algunas se parecían demasiado. Bebés nacidos en la misma clínica, documentos falsos, nombres repetidos. Raúl leyó el artículo con atención. Había fragmentos de su vida allí contados con la voz de otra persona. En los días siguientes, Teresa volvió a su pueblo, llevando consigo una copia del informe y una sensación nueva, incómoda, que no era exactamente alegría. Era como si hubiera rescatado algo de un pozo muy profundo, pero al sacarlo a la luz ya no fuese lo mismo. Marcos no era el bebé que había perdido. Era un hombre, con una vida, con recuerdos, con cicatrices que no le pertenecían a ella. Raúl, por su parte, comenzó a indagar más. Tenía una pista, su certificado de nacimiento, emitido por una clínica privada en Toledo. El nombre del médico era ilegible, pero el sello tenía un rastro. Clínica Virgen del Prado. El lugar no existía más. Había cerrado en 1986 por irregularidades administrativas. Pero un antiguo empleado
contactado por una conocida suya, habló de manera anónima. Durante años, aquella clínica fue un punto caliente de adopciones ilegales. Se falsificaban documentos, se cambiaban fechas, se entregaban bebés a parejas a cambio de dinero, muchas veces con la complicidad de jueces, médicos y religiosos. ¿Crees que te vendieron?, le preguntó Teresa en una llamada. No lo sé, pero todo apunta a eso. No aparezco en ningún registro civil hasta los 3 meses. No hay pruebas de parto, solo ese papel y una familia que no quiere hablar del tema. Raúl comenzó a visitar archivos, a escribir a asociaciones de niños robados, a leer testimonios que se parecían demasiado al suyo. Algunos hablaban de enfermeras que amenazaban a madres solteras, de mujeres que despertaban de partos sedadas y sin sus hijos. Otros decían que todo fue parte de un sistema oculto durante la transición, una forma de recolocar niños en familias decentes. Lo que más le dolía era la ambigüedad. No sabía si lo habían robado. No sabía si sus padres adoptivos sabían algo. No sabía si alguien lo había entregado por desesperación o por dinero. Y Teresa, desde su rincón en Villamiel, escuchaba cada fragmento con una mezcla de vértigo y resignación. Lo tenía de nuevo, sí, pero no podía cambiar nada. No podía devolverle su infancia, ni protegerlo de la sombra que ahora crecía sobre sus pasos. Una tarde, Raúl la llamó. Estaba tenso. Me entrevistaron de una asociación, dijo. Me pidieron que declare oficialmente, que use mi caso para abrir un proceso judicial. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Si declaro, todo se hará público. Saldrán nombres. Puede que los míos también. Y tú estarás en medio. Teresa se quedó en silencio. Después dijo, haz lo que tengas que hacer. Yo no tengo nada que esconder. Ya lo perdí todo una vez. Pasaron semanas. Raúl dudaba. Teresa esperaba. La historia comenzó a extenderse en círculos cerrados. Un joven que decía haber sido robado. Una madre que lo reconoció por internet, una clínica desaparecida. Pero no había pruebas sólidas. El fiscal no aceptó abrir el caso. Los documentos estaban incompletos. El testimonio del ex empleado era anónimo. Nadie quería revolver el pasado. La decepción fue dura. Raúl se encerró. Dejó de responder durante días. Teresa le escribía cada mañana. Estoy aquí. A veces contestaba con un simple gracias, otras veces nada. Finalmente, un domingo por la tarde, él apareció en su casa. Llevaba una mochila, el pelo más largo, la mirada distinta. No sé qué quiero, Teresa, dijo. No sé si quiero ser tu hijo, o solo ese chico que se perdió un día. No sé si puedo empezar de nuevo. No sé si quiero. Teresa lo miró sin moverse. No tienes que decidir nada ahora. Yo ya te encontré, el resto es tuyo. Él se quedó esa noche. No durmieron mucho. Hablaron hasta el amanecer. Compartieron fotos, recuerdos, trozos que no encajaban del todo. En algún momento, Raúl se durmió en el sofá, con la cabeza ladeada, y el mismo gesto que Teresa recordaba del niño que dormía bajo la higuera. Y por primera vez en 20 años, ella pudo cerrar los ojos sin sentir miedo. Los días siguientes transcurrieron con una calma incierta, como si la realidad se hubiese detenido a la espera de algo más. Raúl se quedó en Villamiel durante una semana. No fue una visita sentimental, ni un reencuentro cinematográfico. Fue un ensayo de convivencia entre dos desconocidos unidos por la biología y separados por la historia. Compartían silencios más que palabras, gestos torpes, intentos de acercamiento que a veces se quedaban a mitad de camino. Raúl dormía en la habitación que había sido del hermano de Teresa. La casa era pequeña, austera, con muebles antiguos y olor a lejía. Teresa cocinaba sin preguntar gustos, y Raúl comía sin comentar sabores.
Algunas noches salían a caminar por las afueras del pueblo, bajo un cielo sin luces, donde las estrellas parecían colgar más bajas que en la ciudad. En esos paseos decían lo justo. Recordaban detalles sueltos, hablaban de cosas neutras, el clima, la sequía, las obras en Madrid. A veces Teresa sacaba alguna caja, mostraba una foto, un recibo, una carta vieja del seguro. Pero el hueco no se llenaba. Un día, en un foro llamado Huellas del Alma, encontró un mensaje. No era nuevo, llevaba meses publicado. Decía: «Busco a mi madre biológica. Me dijeron que fui adoptado de forma legal, pero hay incoherencias. Nací entre 1979 y 1980, según documentos falsos. Tengo un lunar debajo del ojo izquierdo. Me llamo Raúl, pero no sé si ese era mi nombre real». El corazón de Teresa se detuvo un segundo. Sintió un escalofrío que le subió por la nuca como si alguien le hubiera soplado al oído. Abrió el perfil. La foto era pequeña, borrosa, pero el lunar estaba ahí, justo debajo del ojo izquierdo, exactamente igual que el de Marcos. Volvió a casa caminando muy despacio, como si tuviera que evitar que el aire se rompiera. No durmió esa noche. A la mañana siguiente pidió ayuda a Marina para crear una cuenta de correo. Le dictó un mensaje breve, casi telegráfico. «Hola, me llamo Teresa. Mi hijo desapareció en 1980. Tenía un lunar como el tuyo. Quisiera hablar contigo». Marina pulsó enviar. Teresa le pidió que no dijera nada a nadie. Esperó 4 días. El quinto recibió una respuesta. El joven se llamaba Raúl Gallego. Vivía en Barcelona. Había sido adoptado a los 3 meses en una clínica privada en Toledo. No tenía información precisa. Sus padres adoptivos siempre dijeron que era un caso especial. En los últimos años había comenzado a investigar. Descubrió documentos falsificados, fechas modificadas y nombres que no coincidían. Había compartido su historia en varios foros, sin éxito. Le pidió una foto de su hijo. Teresa escaneó la única que conservaba con la ayuda de Marina y se la envió. La respuesta llegó al día siguiente. «Nos parecemos mucho, pero no quiero hacerme ilusiones. ¿Podemos vernos?» Teresa no respondió de inmediato. Salió a caminar, sin rumbo, por el campo que rodeaba el pueblo. Todo estaba igual que hacía 20 años. Las mismas encinas, los mismos caminos de tierra, el mismo silencio. Pero por dentro todo era diferente. Sentía miedo, no al reencuentro, sino a la posibilidad de estar equivocada, a que fuera una coincidencia, a abrir de nuevo la herida y encontrarla vacía. Pero también sentía otra cosa, algo que no sentía desde hacía décadas: esperanza. 2 semanas después viajó a Madrid en autobús. Raúl tomaría un tren desde Barcelona. Quedaron en encontrarse en la estación de Atocha, frente a la estatua del árbol del ahorcado. Ella llegó 1 hora antes. Llevaba el bolso apretado contra el pecho y las manos húmedas. Cuando lo vio llegar, lo supo. Era él. Aunque no lo reconocía, lo sabía. Marcos, su hijo, el niño que desapareció una mañana de agosto. Estaba vivo, y la miraba con los mismos ojos. Ninguno de los dos supo bien qué decir. Se miraron durante varios segundos, como si esperaran que el otro confirmara una verdad que los dos llevaban años temiendo pronunciar. Raúl fue el primero en hablar. Su voz era suave, más baja de lo que Teresa había imaginado. «Hola», dijo, extendiendo la mano. «Teresa, ¿verdad?» Ella no respondió de inmediato. Le tomó la mano con torpeza, como si fuera un objeto frágil, y asintió. No podía hablar. Tenía la garganta anudada con algo que no era solo emoción. Era memoria, dolor, culpa. Lo que fuera que tuviera que salir de allí. Necesitaba tiempo.
Caminaron sin rumbo por el paseo del Prado. Teresa escuchaba su voz, sus pausas, sus giros al hablar, buscando en cada palabra algún rastro de Julián, alguna cadencia de su infancia robada. Raúl le contó que era editor de textos en una editorial pequeña en Gracia, que había crecido con una familia que le dio todo, pero que siempre le ocultó algo. Sabía que no era como los demás niños. Había álbumes vacíos en sus primeros meses, una ausencia de embarazo en las fotos y el lunar. Siempre ese lunar que su madre adoptiva llamaba el beso de un ángel, pero que para él se convirtió en una pregunta perpetua. Teresa no lloró, ni siquiera cuando él mencionó su infancia, sus cumpleaños con gente que no reconocía, su costumbre de dormir con una camiseta que no sabía de dónde había salido. En su rostro había una extraña serenidad, como si llevara tanto tiempo esperando aquel momento que ahora simplemente se dejaba llevar. A veces asentía, a veces bajaba la mirada, a veces se tocaba el pecho como si le doliera el corazón de tanto contenerlo. Cuando terminaron de hablar, Raúl le propuso hacer la prueba de ADN. «Lo necesito», dijo. «Necesito saber si no me estoy inventando todo esto». Teresa asintió. Al día siguiente fueron a una clínica privada. Los pinchazos, las muestras, las firmas. Todo se desarrolló en un silencio contenido, como si el más mínimo ruido pudiera quebrar el frágil puente que se tendía entre ellos. Una semana después llegaron los resultados. 9,99887% de compatibilidad. Marcos era Raúl. Raúl era Marcos. Ninguno gritó. Ninguno se abrazó. Se miraron largo rato, como si necesitaran reconstruir algo que no se podía decir con palabras. La búsqueda continuó por casi un mes. Luego se desinfló, como un globo olvidado en un rincón. En octubre, el caso fue archivado como desaparición sin resolución, posible secuestro no confirmado. El parte policial contenía apenas 2 páginas. El último párrafo decía: «No se descarta la implicación de personas cercanas al entorno familiar». Teresa lo guardó en una caja de galletas que escondió en la alacena, detrás de las tazas que nunca usaba. Allí quedó, junto con el chupete azul, una foto arrugada del niño con la cara llena de papilla y un mechón de su pelo, aún pegado con celo a una tarjeta de vacunación. Nada más se supo de Marcos, nada más. Durante 20 años, las campanas de la iglesia de San Miguel seguían marcando las horas con la misma solemnidad que en 1980, pero para Teresa el tiempo se había dividido en 2, antes de Marcos y después de Marcos. Durante años, cada cumpleaños del niño desaparecido lo vivía como un día de luto privado. Preparaba su comida favorita: puré de zanahoria con pollo desmenuzado, aunque sabía que jamás lo había llegado a probar con dientes. Encendía una vela y se sentaba a esperar algo. No sabía qué. Una llamada, una visión, un sobresalto en la ventana. Nada llegaba. Julián no aguantó. Fue degradándose poco a poco, primero en el cuerpo. Dejó de comer. Fumaba 3 paquetes al día. Tenía la mirada hueca de quien ya no miraba nada. Después, en el alma, empezó a beber a escondidas, a hablar solo por las noches, a culpar a Dios, al mundo, a ella. En 1993, un tractor se volcó en la curva de la cantera. Iba solo. Lo encontraron con el cuello partido y la botella aún abierta entre las piernas. Nadie lloró mucho en el pueblo. Teresa sí, pero en silencio. Más por costumbre que por amor. Con la pensión de viudedad no llegaba a cubrir los gastos. Vendió la casa y se mudó a Villamiel de Toledo, un pueblo más pequeño, casi sin memoria. Consiguió trabajo limpiando en un colegio público.
Cada mañana entraba a las aulas vacías con una mopa y una cubeta, escuchando las risas que quedaban en las paredes. A veces, al ver a algún niño pequeño corretear por el patio, sentía una punzada tan aguda que debía sentarse en los bancos de piedra a recuperar el aliento. Nunca volvió a tener hijos. Nunca volvió a estar con nadie. Nunca volvió a ser Teresa. Ahora era la señora Teresa, la mujer del moño apretado y los ojos hundidos, que no iba a misa, que no hablaba de sí misma, que salía del colegio con la bolsa del pan y se encerraba en su piso de 2 habitaciones sin decir una palabra, hasta que llegó el año 2000. El cambio de siglo trajo consigo cosas extrañas. Algunos vecinos compraron televisores con mando a distancia. Se hablaba de teléfonos sin cables y un cibercafé abrió en la plaza. Conexiones a Internet, decía el cartel con una letra azul torcida. Teresa pasaba frente a él sin mirar, como si fuese una tienda de cosas para marcianos. Hasta que un día de lluvia, el 23 de marzo, lo recordaría siempre, algo la hizo entrar. Tal vez fue la curiosidad, tal vez fue el silencio. El interior era frío, con un olor agrio a plástico y café barato. Había 6 ordenadores, 3 jóvenes con auriculares y una chica detrás del mostrador. Teresa se acercó, torpe, y preguntó si podía aprender a buscar cosas. La chica, Marina se llamaba, le explicó cómo funcionaba el teclado, el ratón, el navegador. Le ofreció crearle un correo. Teresa dijo que no, que solo quería mirar. Durante las primeras semanas buscó cosas sin sentido, recetas, imágenes de flores, frases religiosas. Luego, sin saber bien por qué, escribió en el buscador: niños desaparecidos en 1980 España. Le salieron miles de resultados: casos cerrados, noticias de bebés robados, foros anónimos, archivos policiales sin resolver. Empezó a ir cada miércoles. Se sentaba en el ordenador número 3, pedía media hora y navegaba entre nombres que le sonaban lejanos. Poco a poco fue afinando sus búsquedas. Escribía cosas como clínicas ilegales, adopciones, España, años 80, o madres buscan hijos robados, Hospital Toledo. A veces lloraba en silencio frente a la pantalla, fingiendo que tenía algo en el ojo. La ropa mojada caía pesada entre las pinzas. Teresa estiraba los brazos con lentitud, sintiendo el calor de agosto pegarle en la nuca, mientras el viento inmóvil hacía que todo pareciera detenido, como dentro de un sueño espeso. Era el 14 de agosto de 1980, un jueves. En Santa Cruz del Retamar, un pueblo escondido entre los llanos dorados de Toledo, el verano se respiraba como si fuese harina caliente. Nadie tenía prisa, excepto las moscas. Marcos, de apenas 1 año, jugaba en su mantita bajo la sombra de la higuera. Había gateado hasta allí después del desayuno, arrastrando un sonajero de plástico amarillo que tenía una cinta roja. Teresa lo veía de reojo desde el patio, como siempre. No había portón, nunca lo había habido. La calle era de tierra y solo pasaban 2 coches al día. Uno era de don Laureano, el médico. El otro, el Seat rojo de Julián, su marido. Colgó el último camisón, secó el sudor del cuello con el borde del delantal y se giró. Marcos no estaba. Primero creyó que se había tumbado detrás del tronco del árbol, o que había gateado hacia el arriate donde solían esconderse los gatos. Caminó hasta allí, la mirada escaneando los rincones, sin urgencia, todavía atrapada en esa lentitud del calor y la rutina. Pero el bebé no aparecía. Dio una vuelta entera por el pequeño jardín, levantó la manta, movió la bicicleta vieja de su sobrino que llevaba meses oxidándose junto al pozo. «Marcos», llamó. Nada. La voz no le salió fuerte. Fue más bien un susurro que se deshizo en el aire. Caminó hacia la calle,
Echó una ojeada a la nada de los campos. Ni una figura, ni una sombra, ni una nube. Solo sol. Entró a la casa. Lo buscó en el pasillo, bajo la cama, en el cuarto de baño. Gritó su nombre ahora sí, con fuerza. El silencio respondió con su lengua seca. Teresa no podía explicar exactamente cómo fue el instante en que supo que algo no iba bien. No hubo sonido. No hubo rastro. Era como si el tiempo hubiera tragado a su hijo. Las siguientes 2 horas fueron un borrón. Corrió a casa de su vecina Anita con el rostro descompuesto. Juntas llamaron a Julián al campo, que llegó jadeando, cubierto de polvo. Buscó sin hablar. Luego llegó la Guardia Civil. Una pareja joven que no parecía saber qué hacer. Recorrieron los alrededores. Preguntaron en el bar, en la panadería, en la carretera nacional. Nada. Ni una huella. Ni una tela rasgada. Ni un llanto. Julián entró en la cocina, golpeó la mesa con el puño y se echó a llorar. Teresa no podía llorar. Caminaba como una sonámbula, con la misma toalla húmeda en la mano desde hacía horas. La dejó sobre la cama del niño y se quedó ahí sentada, escuchando cómo los pasos de los vecinos se agolpaban frente a su casa. Aquella noche duró 1 mes. La Guardia Civil inició una búsqueda formal. Los agentes peinaron los campos. Se desplegó una cadena humana, vecinos agarrados de las manos revisando cada metro de barbecho. Un helicóptero sobrevoló la zona. Los periodistas llegaron 2 días después. Titulares como «El niño tragado por la tierra» aparecieron en ABC, ya, el Alcázar. Pero no había historia que contar. No había testigos. Nadie había visto a nadie. El niño simplemente había desaparecido a plena luz del día en un pueblo donde todo el mundo conocía a todo el mundo. El teniente Cifuentes, un hombre enjuto y sudoroso con chaqueta negra y corbata floja, tomó el mando de la investigación. No le gustaba lo que veía. Ni la ausencia de huellas, ni la vaguedad del relato. Teresa repitió su versión docenas de veces. Estaba colgando la ropa, lo vio debajo de la higuera, se giró y ya no estaba. Ningún perro ladró, ninguna puerta sonó. ¿Y usted no oyó nada?, preguntó el teniente por enésima vez. Nada, se lo juro por mi madre, dijo Teresa sin moverse. ¿Cuánto tiempo estuvo sin mirarlo? Unos 2 minutos. No lo sé. Fue muy poco. En 2 minutos, repitió el teniente, como quien habla consigo mismo. Revisaron las casas de los vecinos, interrogaron a vagabundos en las estaciones cercanas, incluso inspeccionaron pozos y acequias. Nada. 3 días después llegó una carta anónima al cuartelillo, escrita a mano con letras torcidas. Decía: «Pregunten por la deuda de Julián con el de la ferretería de Torrijos». El rumor se esparció como pólvora. Julián, que hasta entonces había sido considerado un padre dolido y trabajador, se convirtió en foco de sospecha. El teniente Cifuentes lo interrogó durante 2 horas. Julián negó todo. Luego se derrumbó. Dijo que sí, que debía dinero, pero que nunca haría daño a su hijo, que lo amaba, que lo estaba buscando con las uñas si hacía falta. Las cosas comenzaron a pudrirse en el pueblo. Algunos dejaron de saludar a Teresa. Otros hablaban en voz baja en las tiendas. La idea de que algo oscuro se escondía detrás de la desaparición empezó a aferrarse al ambiente. Los padres dejaron de llevar a sus hijos a jugar a la calle. Una mujer murmuró en misa que a veces Dios castiga con silencio.